Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a explicarles la práctica 1 llamada densidad. Los integrantes del equipo somos yo, Plasencia Castillo, Mariana Lisbeth. Pérez Ramos, Miguel de Jesús. Iván Galindo Guzmán. Correa Argumosa, Jorge Eduardo. Martínez Serrano, David Eduardo. Manu Curbán, Jesús Osvaldo. Gartoño Rojas, Alejandro. Horas Flores, José Eduardo. Muñoz Emilio. Juan Antonio Rodríguez Álvarez. Bueno, y a continuación vamos a explicarles la práctica y de lo que trata. Práctica 1, densidad. Bueno, para comenzar esta práctica vamos a hablar un poquito de lo que es la densidad. La densidad es una magnitud que expresa la relación entre el peso y el volumen de una sustancia. Dicho de otro modo, es la cantidad de masa contenida en un volumen. Bueno, para calcular la densidad tenemos la fórmula que es masa sobre volumen. Para conocer la masa es necesario pesar o medir la sustancia que se va a utilizar. Para el volumen se ocupan fórmulas matemáticas si es que tiene alguna figura geométrica. De no ser así, se toma un recipiente que tenga medidas, se llena de cierta cantidad de agua, se sumerge el objeto y se anota hasta dónde subió el agua. La diferencia de esas medidas va a ser el volumen del objeto. Bueno, la densidad puede expresarse para sólidos en kilogramos sobre metro cúbico o en gramos sobre centímetro cúbico y para líquidos en kilogramos sobre litro o en gramos sobre litro. Bueno, a continuación vamos a observar el experimento. Para comprender los efectos que produce el cambio de densidad de los líquidos y las repercusiones en las propiedades de los mismos, se realizará el siguiente experimento. Los materiales necesarios para esto serán sal de mesa, 500 mililitros de agua, un huevo, una cuchara, un recipiente y una báscula para medir los cambios en el gramaje tanto del agua como del huevo. Al ir agregando sal se puede observar que el huevo flota, o eso es lo que se pretende llegar. De esta forma sabremos que efectivamente hubo un cambio en las propiedades del agua, se analizará el porqué y cómo influye la densidad en ello. Ok, como mi compañero acaba de explicar, la densidad se define como la cantidad de masa sobre el volumen de una sustancia en específico. Para este experimento se utilizaron 500 mililitros de agua. Vamos a calcular la densidad del agua del experimento. También se dice que, bueno, se dice sí, que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, ¿ok? Ahí está. Ajá. Y un mililitro también es igual a 1 gramo, ¿ok? Entonces vamos a proceder al cálculo que sería ρ es igual a la masa sobre el volumen. Y esto a su vez, la masa, 500 mililitros, que serían igual a 500 gramos. Y el volumen, que serían 500 mililitros, igual a 500 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, pues 500 entre 500 da a 1. Sí, a 1 gramo centímetros cúbicos. Y esto es la densidad del agua de nuestro experimento. Entonces voy a pasar a explicarles esta tabla. Esta tabla es la tabla de densidad del agua, pero con respecto a la temperatura. Aquí hay un concepto muy importante que es que cuando una sustancia se aumenta la temperatura de una sustancia, la densidad disminuye. Y algo que también vamos a ver más adelante es que la presión de una sustancia, cuando aumenta, la densidad también aumenta. En este caso, esta regla de que cuando se aumenta la temperatura de una sustancia, la densidad disminuye, tiene una excepción. En el agua, cuando se va aumentando la temperatura de 0 a 5, que en realidad es hasta 4.92, me parece, grados centígrados, la densidad del agua aumenta en lugar de disminuir. Y una vez pasado esos 5 aproximadamente grados centígrados, la densidad va disminuyendo, como podemos ver,
bueno, aquí en 6 de 999.99 y así sigue bajando cuando está a 32 grados, 995, hasta que llega al punto de ebullición, que la densidad es de 958.05. Y por último, aquí está la tabla de las densidades de algunas sustancias, por ejemplo, del aire. Cuando se utiliza el sistema internacional, pues es el 1.28 kilogramos sobre metros cúbicos, el hidrógeno, que su densidad es casi nada, 0.099, el helio es un poco más denso, el aceite, el agua, que es lo que acabamos de decir, 1000 o 1 gramo centímetros cúbicos, y así lo mismo con otras sustancias, por ejemplo, el petróleo, el aceite el aceite que es menos denso que el agua, el corcho, la madera, y todas estas sustancias vamos a utilizarlas durante el curso, así que gracias. Mi nombre es Correa Argumosa Jorge Eduardo y en este paso vamos a pesar el huevo y lo vamos a sumergir en el agua para ver qué es lo que pasa. Como podemos darnos cuenta, el huevo se hunde en el agua. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa debido a que el huevo es mucho más denso que el agua. Al momento en que agreguemos sal al agua, el agua se hará más densa y lo que hará que el huevo flote. En pocas palabras, los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar cómo sacar el peso específico del agua. Sabemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, que esto a su vez se puede ver como la masa sobre el volumen por la gravedad. Entonces sabemos que el peso específico del agua es igual a la densidad del agua por la gravedad. Y sabemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por lo que tenemos que 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado nos da un total del peso específico del agua de 9810 newtons sobre metro cúbico. Esto pasa porque al multiplicar kilogramos por una aceleración nos da una fuerza dividida entre el metro cúbico del volumen especificado en la densidad del agua. Mezclamos todo teniendo cuidado de no romper el huevo. O podemos retirar el huevo y mezclar únicamente el agua y la sal. Después de cierta cantidad determinada de sal, podemos ver que el huevo flotará y ya no se hundirá. Esto se debe principalmente al principio de Arquímedes, que dicta lo siguiente: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y ascendente, igual al peso del fluido que se desaloja. Eso es el resultado que vamos a tener después de observar este experimento.
continuación vamos a obtener la densidad del huevo con la fórmula de la densidad. La fórmula nos indica que la densidad es igual a masa sobre volumen, donde tenemos dos datos que ya obtuvimos previamente. La masa, que es de 60 gramos, esa lo obtuvimos pesando el huevo con una báscula, y el volumen, que es de 50 centímetros cúbicos. ¿Cómo tenemos este valor? Pues es muy fácil, simplemente hay que hacer una comparativa del volumen del agua con y sin el huevo. Teniendo esto en cuenta, vamos a sustituir estos dos valores en la ecuación de la densidad y vamos a resolver. De tal forma que la densidad nos da igual a 1.2 gramos sobre centímetro. Densidad relativa. La densidad relativa es la comparación entre dos densidades. La densidad de la sustancia P y la sustancia P0. La sustancia P0 viene siendo la sustancia de referencia. La sustancia de referencia suele usarse el agua para líquidos y sólidos, y para gases se suele usar el aire. También se puede calcular la densidad relativa de masas o pesos de volúmenes iguales. La fórmula para esto viene siendo que PR es igual a P sobre P0, o bien PR es igual a MS sobre M0. PR es la densidad relativa, P es la densidad de la sustancia 1, P0 viene siendo la densidad de la sustancia de referencia. Igual que MS viene siendo la masa o peso de la sustancia 1, y M0 viene siendo la masa o peso de la sustancia de referencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Rodríguez Álvarez, del equipo 3. Pues básicamente, como ya lo había mencionado mi compañero, la densidad relativa no es más que la relación entre dos sustancias. Su fórmula es igual a la densidad de la sustancia dividido entre la densidad del agua. Esto para una simple comparación. Anteriormente el compañero y nosotros también ya habíamos sacado la densidad del huevo y del agua. Obtuvimos que la densidad del huevo nos da 1.2 gramos por cada mililitro o por cada centímetro cúbico de huevo. La densidad del agua nos dio 1 gramo por cada mililitro de agua. Para sacar la densidad relativa entre estas dos sustancias, básicamente se tiene que dividir la densidad del huevo entre la densidad del agua. Nos da 1.2 sin unidades, básicamente porque se eliminan al dividirla. Y bueno, este 1.2, ¿qué nos quiere decir si no tiene unidades? Pues básicamente que la masa de un volumen de huevo es 1.2 veces mayor que la masa de un volumen de agua. Esto en pocas palabras quiere decir que si colocamos un huevo en un vaso de agua o en un recipiente con agua, este se hundiría en vez de flotar, como lo estamos viendo en la siguiente imagen. Por mi parte es todo, muchas gracias. Bueno, ya para finalizar con el experimento, vamos a hablar de la conclusión que obtuvimos. Y con esto vamos a responder qué es lo que causa que el huevo flote en agua salada. Bueno, la respuesta a este fenómeno consiste en la densidad. La densidad es la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Y como podemos observar, el huevo en agua sin sal se hundió y en agua salada flotó. Y esto se debe a que el agua salada es más densa, ya que además de que contiene algunos gases, también contiene moléculas de sodio y cloro. En resumen, cuanto más denso sea un líquido, más fácil es flotar en él.